Hola, ¿qué tal querida comunidad? ¿Cómo están? Antes de iniciar con el relato, quiero hacerles la invitación de que nos visiten en nuestras redes sociales y plataformas. En el caso de Spotify, queridos amigos, se estará subiendo una historia diaria. Y de igual forma, si alguno de ustedes tiene una historia que quisiera compartirnos, puede enviarlo al WhatsApp que aparece en pantalla. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan García. Quiero agradecerles por tomar en cuenta mi relato para narrarlo en su canal. Muy a pesar de lo increíble que pueda resultar o sonar el mismo, puedo asegurarles y jurar que es 100% real. Les cuento que allá por el año 2010 me la pasaba prácticamente todo el día en el trabajo, debido a la pérdida de mis padres por motivos de la edad y la serie de enfermedades que eso conlleva. Ya no era de mi interés estar en otro lado, pues no era de mi agrado ver a nadie por la gran depresión que me generó su pérdida. Ingresé a una empresa de seguridad privada para no estar en casa la mayor parte del día. El caso es que la mitad de los días de trabajo me la pasaba de pie haciendo turnos extras, por lo que evidentemente ya me veía muy mal físicamente. El supervisor me dijo que debería tomar algunos días ocupando mi mente en otras cuestiones por mi propio bien. Así que sin haberlo solicitado y debido a mi desempeño, recibí un inesperado ascenso a la supervisión local de la empresa. Se me asignó una unidad para ir a entregar insumos y papelería a los servicios, especialmente a los guardias que doblaban turno y los que me estimaban porque yo sabía el sacrificio que es doblar hasta 24 horas. El cambio fue relativamente bueno, debido a que la verdad ya me estaba afectando el hecho de mantenerme inmóvil en un solo lugar sin hacer nada más. Como era nuevo en el puesto, me asignaron el tercer turno, es decir, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las calles me tocaban sin tráfico, podía escuchar mi música, casi no había llamadas de radio, era un buen turno. Además, convivía con los compañeros de una manera más abierta, cosa que me ganó buenas amistades y mucha confianza por parte de jefes, clientes y elementos. Un servicio de rastros que teníamos en Santiago de Querétaro era de mi especial agrado, pues pasaba por mucho campo, ya fuera lloviendo o con luna, el paisaje se veía realmente hermoso. Aunque debo admitir que ya entrada la noche, es extremadamente solitario y abrumador manejar por esas carreteras. Las patrullas de seguridad privada no son tan lujosas o pesadas como las patrullas de policía. Son carros ligeros, pues se busca más la funcionalidad. A pesar de eso, nunca había visto cosas extrañas. Hasta que una noche, cerca del Boulevard Bernardo Quintana de Querétaro, en las cercanías del Oxxo de la gasolinera. Esa noche bajé a comprar un café grande y algunos bocadillos para aguantar la velada. Al salir del local, un sonido algo extraño llamó mi atención. Cuando volteé al gran baldío que está frente a ese lugar, una cosa blanca, muy grande, pasaba la avenida a toda prisa, llevando algo colgando del hocico. Realmente no era muy tarde. Serían si acaso las 11:30 de la noche. Por la misma sorpresa me hizo no creer lo que estaba mirando. Estaba comiendo lo que compré e iba a subirme a mi patrulla. Cuando nuevamente tomé en cuenta la cosa esa, fue cuando noté que se trataba de algo que no era normal. Al inicio pensé que se trataba de un perro San Bernardo o algo así por el color y el tamaño, pero al momento pasó un tráiler y al terminar de pasar, ese animal o lo que sea ya no estaba. En ese lugar la hierba es bastante alta en épocas de lluvia, por lo mismo pensé que quizás había visto mal, además de que venía, como bien les dije, de una carga muy pesada de trabajo. Y por la noche, las cosas no se ven como realmente son. De cualquier manera, debía regresar por ese mismo camino cuando volviera a la base. Me dispuse a llevar las provisiones para los dobletes de turno de mis compañeros. Como es costumbre al llegar a cada servicio, platiqué un poco con los guardias. Llegando al servicio del rastro, los muchachos escuchaban mi historia,
cuando el más viejo de ellos, un señor llamado Santiago, que era el jefe de turno de ese servicio, el cual no había escuchado nuestra plática, me dijo: «Oiga, comandante, ¿no vio nada raro en el camino para acá?». Le dije que no, pues mi mente divagaba respecto a ese asunto. Le comenté que había pasado al Oxxo de la gasolinera, pero que todo estaba normal, a excepción de un gran perro que estaba en los baldíos enfrente. El viejo Santiago me dijo que tuviera cuidado, debido a que eso que vi no era ningún perro, sino se trataba de alguna clase de nahual o posiblemente un hombre lobo. Una criatura blanca, enorme y feroz que acechaba esa zona desde hacía muchos años. Sonreí un poco, pero no dije nada, pues de todo, no creí que fuera a ser posible que tales criaturas pudieran ser reales. Siguiendo con la plática normal, olvidamos el asunto. Me despedí de los guardias y me dispuse a regresar a la base e irme a mi casa a dormir un buen rato. Tomé mi camino de vuelta. Al pasar frente a la gasolinera, puse las direccionales y me dispuse a detenerme para terminar de comer y disfrutar de mi café. Volteaba a ver hacia los baldíos, aunque no me arriesgué a bajar las ventanillas, pues esa zona es extremadamente solitaria de noche. Pasaron como 20 minutos. Cuando arranqué, creí ver por el retrovisor un gran bulto blanco quedando atrás, pero las luces de un camión de ganado me obstruyó la vista. No le di importancia y seguí con mi semana. Para colmo, un viernes de quincena, me tocó cubrir el turno de la tarde antes de mi habitual turno nocturno. Me encomendaron llevar un relevo que cubriera una falta en las cercanías del Walmart de esa misma avenida. En viernes y en quincena, todo es un verdadero caos. Nos detuvimos a la altura del Walmart frente a los baldíos. Actualmente ya no abarcan mucho terreno, pero sí hay bastante hierba, aún muy alta y abundante. Serían las 8:30 de la noche. Estaba oscureciendo, pues era horario de verano, cuando el guardia, llamado Daniel, me dijo que sí podía ver lo que él estaba viendo. Observé lo que creo era la misma cosa que había visto la noche anterior, pero aún había mucha gente en la calle. De hecho, a pocos metros salía gente de la tienda con sus mercancías. Pasaban los colectivos a unos pasos de esa cosa como si nada. Eso, evidentemente, sí se me hizo algo bastante estremecedor y escalofriante, pues esa criatura tenía el descaro de pasear casi a la vista de todos. El tráfico avanzó y tuvimos que movernos. Perdí de vista a esa criatura. Cuando llegamos al servicio, Daniel estaba visiblemente alterado, por lo que le dije que no se preocupara. Me dirigí al servicio de rastro y don Santiago nuevamente me volvió a comentar acerca de la bestia blanca, lo cual ya me estaba poniendo en tela de juicio. Una de dos, mi vista o peor aún, mi cordura. Santiago me contaba acerca de bastantes veces en las que avistó a esa bestia, sobre adolescentes que se llevaron un buen susto al verlo durante sus travesuras juveniles e incluso acerca de un accidente donde se presume estuvo involucrada. Más que asustado, estaba interesado en ver de cerca a la criatura. Sé que suena a locura, pero la cordura para un joven adulto no es una cualidad muy común. Además, que me mataba la curiosidad por ver si era verdad que existían los nahuales. Además, entre mi consigna, incluía el revólver 38 y la escopeta 12, reglamentarias para los traslados. Para evitar líos obtuve municiones por mi cuenta, por si acaso debía usarlas en alguna ocasión. Daniel me acompañó en varias ocasiones, hasta que un día me dieron la noticia de que había renunciado. No dio motivos, simplemente pidió su baja y no volvió. Cuando por fin se decidió a hablar sin que yo le preguntara, me dijo: «Comandante, yo siempre le he sido derecho y no le voy a mentir». Daniel me contó que otro supervisor que cubría la zona en ocasiones le llevó al mismo servicio, solo que esa vez no le recogió de regreso, por lo que se le hizo fácil darle de los pasajes y dejarlo irse solo a su casa. Mi amigo me contó que estaba en la parada de la pecera. Comenzó a caer la noche.
la gente poco a poco dejó de pasar, hasta que a lo lejos solamente se veían las luces de la gasolinera y frente a la parada el Walmart cada vez con menos gente. Daniel comenzó a ponerse nervioso y con justa razón. En aquellos tiempos los celulares no eran tan avanzados y sofisticados como hoy en día. Escuchó un sonido que le hizo voltear lentamente. Se trataba de un gruñido. Daniel pensaba que se trataría de un perro, por lo que pensó en sacar su gas pimienta en caso de que quisiera morderlo. Pero al terminar de voltear, el horror le hizo orinarse del puro susto. Pero eso no fue lo peor, jefe, me dijo. Lo peor era que esa cosa parecía reírse mientras yo estaba ahí sin poder moverme. Le dije que no había problema, me despedí y continué con mi recorrido. Salí de Texcoco hacia mi ruta, cuando me vino a la mente la idea de patrullar por mi cuenta en busca de respuestas. He sabido que a esa edad, los hombres hacemos cosas verdaderamente estúpidas. Pasé al Oxxo por mi café y algo de comer, y me fui a supervisar rápidamente mis servicios. Ni siquiera entré esa vez. Yo quería ver a esa cosa con mis propios ojos a cualquier costo, sin importar nada. Estaba obsesionado con esa criatura. Al final me fui a la gasolinera. Los chicos del Oxxo me contaron que los habitantes de la zona no salen de noche y que los empleados ahí no duraban mucho, debido a que cuando esa cosa pierde el miedo, generalmente siempre se acerca cada vez más. Los empleados en ocasiones simplemente no vuelven. Cuentan que se trata de una criatura enorme, con rasgos caninos, pero no se trata de un perro, además de que era de color blanco o plateado. Dicen que hace años solamente desaparecía por la zona boscosa de la región, pero conforme la urbanización fue invadiendo cada vez más el lugar, dejaron pocas alternativas donde la criatura viviera. Primero fue la desaparición de las mascotas, de inicio solamente de noche, posteriormente de día y más recientemente incluso aventurándose a acercarse a la gente. Hay muchas personas que lo han visto, aunque no todas se animan a contarlo. Hubo una chica que afirma que cuando salió del Walmart, la criatura la estuvo acechando en el estacionamiento. Dice que tuvo mucha suerte de haber podido subir a su auto y salir de allí a gran velocidad, pero notó que la criatura la siguió por varias cuadras, como si le gustara el miedo que provocaba en ella. En una ocasión, haciendo caso omiso a las advertencias, una feria se instaló allí. Esa noche la gente disfrutaba de los juegos mecánicos, cuando esa cosa se paseó sin el mayor pudor entre los asistentes. Obviamente los medios de comunicación no difunden información acerca de esos casos, debido a que según ellos, se trata de testimonios de gente supersticiosa o perturbada. Incluso la gente del lugar evita hablar del tema. Estábamos en la plática cuando repentinamente comenzó a llover, cosa que hizo que la visibilidad fuera casi nula hacia la parte de afuera. Si se da cuenta, oficial, no hay perros rondando la zona. Después de que esa cosa empezó a cazarlos, el resto abandonaron la colonia. Claro, sin mencionar los desafortunados vagabundos. Prefieren irse al centro, a pesar de que allá hay menos oportunidades de conseguir unas monedas o simplemente se han ido. Ya es muy raro ver colectivos, autobuses locales y ni se diga peatones pasar por aquí a altas horas de la noche. De repente, escuchamos ese alarido que nos hizo estremecer de pies a cabeza, no una, sino varias veces, como dándonos a entender que estaba allá afuera y que sabía que hablábamos de él. Uno de los empleados, el cual llevaba más tiempo, volvió a mencionar que hace algún tiempo hubo un accidente donde 2 chicos murieron casi al instante. Otro fue al hospital bajo sospechas y otro apareció tiempo después como si hubiera sido arrastrado por varios metros hacia los pastizales. Tenía el vientre abierto, las entrañas expuestas y marcas de colmillos y garras en gran parte de su cuerpo. Hay personas que al pasar el autobús de noche por los baldíos, afirman haber visto a la bestia seguir el camión por largos tramos y después desaparecer. Realmente, hay pocas personas que tuvieron contacto con él de cerca y hayan sobrevivido para contarlo. La última vez,
Se dice que un hombre que era militar, bastante corpulento y bien preparado, paseaba con su perro. Ignorando las advertencias, decidió salir de noche. Se toparon con ese animal, quien se dio cuenta del perro al instante y al militar no se le volvió a ver. Vinieron personas de la base un tiempo, luego todo volvió a los rumores y esa cosa sigue rondando sin intimidarse de nada. Cuando terminó de llover, salí con el revólver en la mano. Presto a lo que viniera, me encerré en la patrulla inmediatamente antes de cualquier cosa. Pegué un salto cuando me radiaron del rastro. Algo pasaba. Me dirigí inmediatamente, pues Santiago se escuchaba realmente asustado. Cuando llegué, todos los guardias estaban en el patio con las armas listas. Les pregunté qué estaba sucediendo cuando escuché a las reses mugir de una manera espantosa. Santiago me dijo que de noche no hay matanza, hasta las 6 de la mañana que llega el personal de la planta procesadora, así que debía estar todo en silencio. Sin embargo, las reses estaban como locas. Nadie se decidió a entrar a llamar a supervisión y a los responsables de la planta, quienes llegaron minutos después de mí. El gerente de la planta y el contador de la misma nos dieron la autorización para encender las luces y escudriñar los corrales. Recorrimos todo, de un lado a otro, en un lapso de 25 minutos y nos faltaban algunas reses. ¿Cómo carajos desaparecen reses de más de 400 kilos así como así?, decía el gerente, visiblemente molesto, pero sobre todo sorprendido. Cuando de pronto cayó pesadamente frente a nosotros lo que quedaba de una de las reses perdidas. El estado en el que estaba parecía como si lo hubieran metido en una máquina astilladora, estaba hecha a pedazos. Seguimos el rastro de la otra res y nos llevaba al otro lado de la barda. Esa cosa había saltado más de 4 metros con semejante peso, como si se tratara de un trapo. Subimos la barda y alumbramos con los reflectores, no pudimos ver nada. Al amanecer, buscamos en el pastizal. 300 metros delante encontramos lo que quedaba de la otra vaca. De igual manera, estaba en un estado deplorable. Esa noche, la procesadora solicitó que doblara la guardia armada, esperando que el responsable volviera, pero para nuestra sorpresa, la descarada criatura hizo acto de presencia sin que nadie se diera cuenta. Nuevamente las reses enloquecieron. Todos corrimos en dirección a donde se escuchaba el escándalo y lo vimos. Era el animal, hombre lobo, nahual o esa cosa. Cargaba otra res para llevársela. A pesar de los intentos, estaba fuera de tiro. Así que totalmente fuera de mis cabales, corrí hacia la parte del patio y vi que había un chance de darle. Le solté 3 tiros, uno de los cuales impactó en su hombro. La bestia rugió y pude ver sus aterradores ojos rojos clavados en mi persona. Dejó a la res muerta y se alejó. Por esa noche la pudimos ahuyentar. Después de ese incidente, la procesadora decidió reubicarse más al centro de la ciudad. Asimismo, los guardias fueron solicitados para seguir con la protección, por lo que quedaba fuera de mi zona. Después de llevarlos a su nueva ubicación, me despedí de Santiago. Sé muy bien que suena ilógico, que quizás muchas personas dudarán de la credibilidad de mis palabras, pero no he sido el único que pudo ver a esa bestia. Al volver hacia la Ciudad de México, lo hice muy nervioso. Llevaba ya algunos kilómetros de camino cuando noté que esa cosa me venía siguiendo. Fue como si supiera que no volvería a ese sitio o simplemente para asegurarse de que no regresaría a su territorio. Cuando entré a la México-Texcoco, me di cuenta del tamaño de esa cosa, la cual, emitiendo un estremecedor aullido, se quedó mirando cómo me alejaba de sus dominios para no volver jamás. Hasta la fecha, me comentan mis antiguos compañeros que en esa zona aún hay gente que dice ver a una criatura blanca merodear por los baldíos. En caso de que aún duden de la credibilidad de esta historia, en el Museo Ánimas de Querétaro pueden ver una escultura de la criatura que vimos esas ocasiones, basada en los testimonios de las personas que pudieron verle.
Dicen que el amor a primera vista no existe, pero no es verdad, y más cuando se trata del primer amor. Este nunca se olvida, y menos cuando este regresa a nuestras vidas. Aunque esta historia podría parecer romántica, termina con muchas tragedias de tinte sobrenatural. Mi bisabuelo paterno, don Fermín, tenía 3 hijos. Esta historia en particular es acerca de mi tío abuelo Francisco, a quien todos conocían como Chico, e irónicamente era el menor de los 3 hermanos. Hace aproximadamente 50 años, en la sierra de la Huasteca hidalguense, Chico caminaba por el monte, pues mi bisabuela, la señora Alba, quien era una ancianita dulce y muy noble, ese día desde temprano la había mandado que fuera a ver los terrenos de la sierra, pues se corrían rumores de que habían sido invadidos. Desde que el bisabuelo murió y sus hermanos hicieron sus vidas, ellos 2 habían quedado solos. A sus escasos 16 años, Chico se había convertido en el hombre de la casa. Era su deber cuidar de su madre y especialmente asegurarse de que los rumores de la invasión de tierra solamente fueran eso. Como todo pueblito en provincia, se oían todo tipo de historias. De gente extraña que merodeaba por la parte serrana, pero también acerca de la misteriosa desaparición de ganado y animales de granja. E incluso de las mascotas de los vecinos cuando estos estaban fuera, y de misteriosas criaturas que acechaban por las noches en lo más profundo de la Sierra Huasteca. Chico iba pensando en todas esas cosas, cuando de repente la nostalgia le pegó. Se adentró en un lugar de la espesa vegetación donde mi bisabuelo solía llevarlo a cazar. Recordaba con los ojos humedecidos cómo el viejo le enseñó a cazar venado, conejo, faisán y jabalí. Vinieron a su mente las imágenes de cuando era pequeño y aprendió de la mano de su padre a acechar a las presas para no asustarlas. La vegetación era espesa, pero él sabía cómo caminar sin hacer ruido para poder sorprender a los animales, y en este caso, si llegase a ver personas extrañas en sus terrenos. Y es que, a pesar de que hacía años que no caminaba solo por allí, conocía la selva como ninguno. Después de todo, estaba familiarizado con cada metro cuadrado de las propiedades de su familia. Suspiró nuevamente recordando el pasado, mientras había paso silenciosamente entre las crecidas matas. Todo estaba envuelto en un silencio extraño. Empezaba a pensar que los rumores solamente eran eso, pues no percibía ningún sonido que le dijera lo contrario. Así que para asegurarse, comenzó a rastrear cualquier indicio de presencia humana ajena al lugar. No era necesario toparse con una construcción o toparse con alguna persona. De repente, Chico se detuvo. Escuchó sonidos de agua agitarse. Cerca de allí había un arroyo que se llenaba de una pequeña cascada, la cual surtía de agua muchos de los sembradíos de las tierras locales. Chico se quitó las pesadas botas y comenzó a correr cuidando de hacer el menor ruido. Cuando estuvo a un par de metros del arroyo, bajó la velocidad y se aproximó furtivamente para no llamar la atención. Se agazapó entre unos arbustos y observó que había alguien en el agua. El riachuelo no era profundo, si acaso 1,5 metros de hondo. A pesar de la cercanía, no podía identificar de quién se trataba. Aquella persona, quienquiera que fuera, nadaba con una agilidad solamente vista en los peces y en los reptiles acuáticos. Tragó saliva de manera nerviosa y finalmente agarró valor, saliendo enérgicamente para encarar al intruso misterioso. Chico se paró en seco, cuando del agua salió ágilmente una muchachita preciosa, dueña de una piel canela, curvas voluptuosas y una larga cabellera negra. Lo que Chico no esperaba es que la muchacha estuviera completamente desnuda. Naturalmente, él como un jovencito bien educado, viró la mirada en otra dirección. Nunca había visto a una mujer desnuda, y menos a una tan hermosa como esa, sin mencionar
que la chica era más o menos de su edad. Por alguna extraña razón, le sobrevino una sensación familiar, algo que ya había sentido hace mucho y que extrañamente le traía imágenes confusas del pasado. Chico seguía en shock, mientras la jovencita exprimía su larga y sedosa cabellera negra. Recordó que los Martínez hace algunos años habían marchado del pueblo después de perder a su única hija en circunstancias muy misteriosas. Por meses buscaron y buscaron a la jovencita, sin éxito alguno, hasta que los padres finalmente se resignaron a que ésta nunca iba a aparecer. Entonces, Chico se preguntaba si se trataría de la misma chica. La chica tosió de forma pícara y le dijo si le iba a preguntar algo o solamente se le iba a quedar mirando. Chico se ruborizó mientras agachaba la cabeza y finalmente habló. «¿Qué haces aquí?», le preguntó a la joven. Ella, muy quitada de la pena, le respondió que estaba tomando un baño. Sin poder quitarle la mirada, le preguntó si estaba sola y ella respondió que sí, que no hacía nada malo. «¿Dónde vives?». «Vivo aquí en la sierra. Me refiero a que dónde está tu casa, tu familia. No puedes vivir simplemente en la sierra». Ella respondió que era un bosque hermoso y que no veía lo malo de vivir allí. Preguntó si había alguien más con ella, mientras nerviosamente acariciaba la cacha de su revólver. Ella respondió con la cabeza que no había nadie más, mientras se detenía a escasos centímetros de Chico, como examinando sus reacciones. Le preguntó que dónde dormía y qué comía, a lo que ella simplemente se encogió de hombros y le dijo que no dormía por las noches, que aprovechaba mejor para cazar. Él preguntó que si solamente comía carne, a lo que ella asintió, diciendo que cazaba venado y jabalí y a veces de otro tipo. El chico no podía creer eso, pues son animales muy veloces, fuertes y astutos. A lo que la chica le respondió que por las noches cazaba con 4 patas. El chico, entendiendo que quizás hablaba de un perro, preguntó que dónde estaba este, pero ella le dijo que no tenía ningún perro. La charla comenzaba a ponerse intensa. Ella se acercó más y le dijo que también en ocasiones comía carne de ranchero. El joven dio un paso atrás, sacando el revólver y diciendo nervioso que eso no se iba a poder, pues él era más veloz. La chica sonrió, dando a entender que era una broma. Él notó que se veía aún más hermosa cuando sonreía, pero debía atender el pedido de su madre. Le dijo a la muchacha que no podía estar allí, ya que esas tierras eran propiedad privada y pertenecían a su familia. La chica se puso un poco seria y le dijo que ella no tenía dónde ir y que si quería que fuera a vivir a la casa de él. Al sentirse intimidado, empujó levemente a la muchacha. Ella lo había intimidado realmente. Su actitud era como si fuera dueña de la situación. Eso le parecía demasiado extraño y no era para menos. Así que bueno, le advirtió a la muchacha que esas tierras eran de su familia y que lo mejor era que se fuera. La chica lo miró a los ojos nuevamente. Él sintió que se le movía el piso y ella de un salto regresó al agua. Chico se regresó a su casa hecho un manojo de nervios. Las emociones confusas que sentían no le permitían ver la forma grosera en la que había tratado a la joven. Caía la noche mientras se iba calmando. Fue cuando un escalofrío intenso le recorrió la espalda y se le erizaron todos los vellos del cuerpo. Era esa sensación como cuando te acecha un depredador. Nerviosamente tocó su revólver, mientras volteaba para todos lados para verificar que nadie lo viniera siguiendo. Apresuró el paso, girando la cabeza en ocasiones, y no se detuvo hasta que entre esa tenebrosa oscuridad vislumbró a lo lejos las luces de su casa. Se calmó un poco, pero nuevamente tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Por alguna razón pensó que la muchacha lo había seguido, pero al voltear no vio a nadie. De repente, fue cuando algo de entre las altas matas gruñó por lo bajo y Chico corrió hasta la puerta de su casa.
Por primera vez, había experimentado dos de las sensaciones y emociones más grandes que un ser humano puede sentir. Por la tarde conoció el amor a primera vista y por la noche el estremecedor miedo a lo desconocido. Algo pasó corriendo entre los matorrales a toda velocidad. Entonces fue cuando en su memoria vinieron las cosas que la gente hablaba en el pueblo, acerca de que en lo profundo de la sierra habitaban nahuales. Pero a pesar de que muchas personas, incluyendo a sus padres, le habían dicho que eso era cierto, él se negaba a creerlo. Sin embargo, el miedo le hacía imaginar cosas. Pensó que posiblemente era el enojo de la tarde lo que le había hecho confundir el coraje con el miedo. Al llegar a la puerta, sacó las llaves mientras volteaba en dirección del monte, esperando ver si había alguien observándolo. Doña Alba lo miró sudando, nervioso y con la pistola en la mano. Le preguntó si todo estaba bien, pues estaba temblando y muy pálido. La verdad, Chico tenía fama de ser muy machito, incluso entre sus hermanos mayores. Así que simplemente le dijo a su madre que había decidido regresar corriendo, pues moría de hambre y tenía necesidad de ir al sanitario. Doña Alba sirvió la mesa y mientras merendaban, Chico le comentaba que solamente eran rumores y que nadie habitaba en sus tierras. La señora le dijo que algunos animales más de los vecinos habían desaparecido e incluso algunas gallinas de su propio corral. Cuando terminó la cena, Chico no podía sacar de su cabeza a la hermosa muchacha, su figura, su cabello, su dorada piel, pero sobre todo esos ojos. Sumido en sus pensamientos, pensaba una y otra vez que la chica se la hacía familiar y que de alguna manera sentía que ya la había visto antes. Se pasó la madrugada tratando de hilar todo. La chica desaparecida hace años, haber encontrado a la joven en el riachuelo esa tarde. Incluso, los ruidos de la noche parecieran formar parte de un rompecabezas que cada vez enredaban más sus emociones. Pero no había otra explicación. Francisco se había enamorado. Con ese caos de ideas, se quedó dormido, soñando con todo ese embrollo que pasó en un solo día. Amaneció con un sol resplandeciente, así que Chico se fue muy temprano a la labor. Toda la mañana se la pasó pensando en su bella moza de piel canela y ojos ambarinos. No podía sacarla de su cabeza, así que ideó un plan. Cogió un ramo de flores silvestres de las más bonitas que pudo encontrar, y una vez terminada la jornada, iría al riachuelo con la excusa de refrescarse, pero con la firme intención de disculparse con la joven y proponerle que fuera su enamorada. Apresuró el paso, estaba ansioso por llegar a su encuentro. Se acercaba lentamente, pero de repente, todas sus ilusiones se cayeron, haciéndose pedazos, pues al llegar, la muchacha no se encontraba allí. No era muy tarde, así que decidió llegar a casa y ver un poco de televisión con su madre. Luego se acostó a dormir para olvidar su decepción, la primer decepción amorosa de su corta vida. Cuando llegó a su casa, abrió la puerta. Su madre no estaba, quizás estará en la cocina, pensó. De repente, se le cayó la cara del susto. Frente a él estaba la chica que había conocido en el riachuelo. Estaba vestida con un vestido azul, zapatos y el cabello recogido. Ella le dijo que por qué la miraba así, que si nunca la había visto vestida. Él solamente atinó a preguntar qué era lo que hacía allí. Pues, me dijiste que no querías que viviera en la sierra, así que decidí venirme a vivir a tu casa. No me refería a eso, dijo Chico, cuando alegremente doña Alba los interrumpió, entrando a la cocina. Chico, qué bueno que llegaste. Ella es Adriana, la hija perdida de los Martínez. La reconocí en cuanto la vi. Ella estuvo mucho tiempo perdida en la sierra, pero gracias a Dios y a los santos, ella pudo dar con nuestra casa. Chico se quedó confundido y paralizado ante tal situación.
No sabía si contarle a su madre acerca de lo que había pasado un día antes. Así que decidió no decir nada y quizás se arrepentiría para toda su vida. Adriana comenzó a sonreír a doña Alba cada vez que ésta se dirigía con ella y veía coquetamente a Chico de vez en cuando. Se dispusieron a cenar, pues ya era algo tarde. Solamente que Adriana dijo que había comido algunas frutas por la tarde en el monte y que solamente deseaba un vaso con agua. Cuando Adriana fue al baño, doña Alba le dijo a su hijo que la pobre chica había aparecido en la puerta sin ropa y toda sucia de lodo, como si llevara años viviendo en medio de lo salvaje. Cuando los jóvenes se quedaron solos en el comedor, Chico rompió el silencio preguntando que por qué no le había dicho que era la hija perdida de los Martínez. A lo que ella respondió que porque simplemente él no se lo preguntó. Además de que si ella vivía en el monte era porque no soportaba vivir con sus padres. Ellos nunca me entendieron, jamás se interesaron por mí, ni siquiera cuando les dije que el sacerdote de la iglesia me molestaba. Ya estaba harta y cansada de todos. Así que una noche se me presentó el dueño del bosque, o como ustedes lo conocen, el diablo. Así que a cambio de jurarle lealtad, él me daría la libertad que tanto anhelé y no podía rechazar su oferta. Ya se aproximaba la hora de dormir. Así que la dulce señora inocentemente dijo que no podía permitir que dos jovencitos durmieran solos en la misma habitación. Chico quedó muy confundido y no pudo más que despedirse e irse a su habitación a descansar. El día había estado cargado de emociones. Su madre le preguntó que si no recordaba a Adriana. Le dijo que cuando eran pequeños, mi padre y sus hermanos visitaban frecuentemente la casa de los Martínez. Adriana era muy tímida y casi no hablaba, pero siempre estaba observando a todos, como si se los quisiera comer, sonrió la madre. Especialmente a ti, Chico. Quizás no lo recuerdes, pero desde siempre ustedes dos se gustaron. Finalmente se retiraron a dormir. Mientras las mujeres se retiraban a una habitación, Chico pensaba en todo lo que había pasado. Ahora podía recordar vagamente el pasado. Con razón se le hacía tan familiar y sentía algo tan intenso por ella. Trató de dormir, pero su cabeza le daba 1000 vueltas, así que se puso a armar ese enredo. Primero dijo que ella vivía en la sierra, debido a que no quería regresar a casa de sus padres y que no quería ni necesitaba ayuda de nadie. Cuando pasó el tiempo, los Martínez simplemente desaparecieron de repente. Luego ella dijo que le gustaba mucho comer carne. Pero, ¿cómo la cocinaba o la cocía si supuestamente vivía en el monte? Luego recordó que le dijo que le había ofrendado su alma al diablo, cosa que le perturbaba bastante. La sangre se le fue hasta los pies cuando recordó que a ella le gustaba mucho cazar y que en las noches cazaba a 4 patas. De repente, un grito aterrador y un espantoso rugido lo sacaron de sus pensamientos. La desesperación y el llanto se apoderaron de él, mientras el estrecho pasillo entre habitaciones se le hacía eterno. Pateó varias veces la puerta hasta que logró tirarla. Al entrar, la escena era desgarradora, espantosa y sobreacogedora. Observó cómo una enorme bestia con rasgos caninos, de aterradoras garras y fauces estaba devorando a su madre. Las leyendas eran ciertas. Eso era un maldito nahual, que sin inmutarse ante la presencia de Chico, le arrancaba grandes pedazos de carne a la señora Alba. La bestia, al sentirse observada, volteó la vista hacia donde estaba Chico, quien finalmente pudo reaccionar. Así que se enfrascaron en una gran pelea. Cuando la nahuala saltó sobre él, hizo que tirara la pistola debajo de la cama. A pesar de que Chico era muy joven, tenía mucha fuerza debido a su trabajo en el campo. Dio batalla ferozmente a la criatura, quien asestaba sendos golpes en el muchacho. Él sabía que no podía vencer al nahual,
por lo que ya bastante golpeado, se agachó y recogió su revólver. Soltó un disparo que apenas rozó una de las orejas de la espantosa criatura, la cual tomó a su presa y saltó por la ventana. Tomando fuerzas de su propia furia, Chico saltó detrás del monstruo que se alejaba con rumbo al monte. Así que apuntando cuidadosamente, asestó 3 disparos en el costado de la bestia, haciéndola caer y que ésta soltara el cuerpo de su madre. Chico corrió y sus ojos observaron a la infernal bestia regresar a su forma humana. Ahí tirada en un gran charco de sangre se encontraba Adriana, diciéndole que lo de sus padres era porque siempre fueron malos con ella, que no la matara, que podían vivir juntos por siempre e irse muy lejos, que ella realmente lo amaba y podía convertirlo también en un nahual. Pero Chico, con el corazón destrozado y envuelto en un mar de lágrimas, recargó su revólver y le vació 6 tiros a Adriana, quitándole la vida. Pero antes de dar su último aliento, simplemente le dijo que algún día volvería por él. Mi tío don Francisco Rodríguez ese día mató a un monstruo que no era otra que la primera y última mujer que había amado. La enterró formando un túmulo de piedras junto al riachuelo donde se encontró con ella. Y al día siguiente, después de un sencillo y humilde sepelio, enterró a su madre, doña Alba. Chico jamás se casó, no tuvo hijos. De hecho, se pasó el resto de su vida solo en esa vieja casona en el monte, donde muchas veces se le miraba observando la luna llena, como si esperara que alguien viniera a visitarlo, o mejor dicho, que viniera por él. Y bueno, fue ahí donde esperó por el resto de sus días, hasta que una noche, finalmente no regresó a casa. Quizás se reunió con las 2 mujeres a las que tanto amó, así que bueno, eso nadie lo sabe. Hola, ¿qué tal querida comunidad? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les contaré la experiencia que me confió Nachito, que era como se conocía el señor Ignacio Luna, un pepenador que vivió en la colonia que me vio crecer, allá por Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Yo iba en 6º grado de primaria cuando lo conocí. La gente le hacía el feo porque siempre andaba sucio y borracho, pero ese señor tenía un gran corazón. Es que en una ocasión vi que traía en su viejo triciclo un juguete que yo siempre había querido. Él lo sabía y por ello lo había llevado especialmente para mí. Ese gesto hizo que confiara en él y en ocasiones, como agradecimiento, llevaba una pieza extra en mi almuerzo para invitarle. Al pasar del tiempo nuestra convivencia aumentó y fue así que me convertí en lo que puede decirse su único amigo y confidente. A pesar de tener casi 70 años, era una persona bastante alegre, muy fuerte y jovial. Nadie podría imaginar que pasaría gran parte de mi vida con una persona tan interesante y amada como él. Cierto día al salir de clases, lo vi en la calle sentado en la banqueta, pero lo noté muy preocupado y nervioso. Parecía como si alguien lo siguiera, pues miraba insistentemente a todos lados. Definitivamente, él estaba ocultándose de algo. Así que bueno, dentro de mi inocencia de adolescente, me senté a su lado, y en vez de preguntarle el por qué se encontraba así tan desesperado, mejor le pregunté por qué bebía tanto alcohol. El anciano solamente atinó a decirme que a las personas como él, las penas y los sustos se les pasan mejor con alcohol. Entonces fue cuando me animé y lo cuestioné acerca de qué era lo que tanto le preocupaba. Y bueno, en un principio Nachito se resistió a contarme lo que ocurría, pero después de insistirle por más de 1 hora, lo convencí de ir por unos tacos mientras charlábamos el asunto. Yo en verdad quería ayudarlo, pues sabía que algo andaba mal con el pobre hombre, porque incluso sus manos recias y resistentes ahora estaban temblando como si hiciera mucho frío.
Fue de esta manera como nos sentamos en una banqueta y a la compañía de los tacos y unos refrescos, Nachito comenzó a relatarme. Mira, chato, que es como me llama el viejo de cariño. Hay cosas que se ven muy seguido entre las montañas de basura. Allí las viejas brujas van a tirar sus porquerías, quitarse las patas para convertirse en naves de rapiña y echarse a volar. Los mañosos van a tirar las pruebas de sus fechorías. Algunos otros ricachones sin nada mejor que hacer, simplemente llevan cosas que aún pueden valer algo si se les da una manita. Hay muchas cosas que no son de Dios, chato, y eso es precisamente lo que me tiene así, me dijo llorando. Te juro que todo lo que te estoy contando es verdad y me tiene muriendo de miedo. Posteriormente, continuó contándome que el diciembre pasado fue una temporada muy dura. De hecho, 2 de los más viejitos que vivían precisamente en las cercanías del basurero habían fallecido en la total soledad y el olvido debido al crudísimo invierno de esa ocasión. Es que la comida escaseaba y el cobijo de no tener un hogar les estaba afectando mucho más de la cuenta. Un día, en medio de la hambruna y sufrimiento por parte de todo el grupo de indigentes, llegó un fulano vestido como los indígenas guarines de Toluca. Ya sabes, chato, pantalón de manta a la rodilla, calzón de manta, camisa, sombrero de paja. Traía con él un costal y un atado de leña con la que hizo una fogata e invitó a los compañeros a acercarse para compartir la bebida y comida que traía en el costal. Al ver toda la comida que él nos trajo, se me hacía agua la boca y estaba a punto de acercarme a la fogata cuando noté una cosa que me hizo recular de golpe. Ese hombre tenía cara de perro. Yo supuse a que estaba mal encarado. En ese momento Nachito comenzó a llorar desconsoladamente y después de unos minutos, entre sollozos siguió diciéndome que no se debía a eso, que literalmente la cara de ese hombre era la de un perro. Ya saben, como los criollos que salen de la cruza del pastor alemán, negro y muy alto. Cuando notó la reacción de Nachito, el hombre perro encendió un cigarro. Sonrió abriendo la boca tan grande al grado que el viejillo asegura que pudo notar sus enormes colmillos. De igual forma notó sus ojos. Estos estaban rojos como las brasas del carbón encendido. El hombre riendo le preguntó a Ignacio: ¿Tú no te unirás a la fiesta? Hay comida y chupe para todos. Pero si de por sí Nachito estaba asustado, cuando le habló, hizo que casi le diera un infarto. Cuando este ser se puso de pie, el viejito vio sus rodillas volteadas hacia atrás y sus patas con ganchudas garras en vez de pies. Provocó que el pobre anciano corriera como nunca lo había hecho en su vida, mientras escuchaba el griterío de alegría de los teporochos y los aullidos del hombre perro. Llorando corrió hasta llegar a las vías del tren y tocó insistentemente al guardavías para que lo dejara refugiarse en la caseta. Y tras contarle lo que había visto, el guardavías no le creyó, debido a que Nachito apestaba a puro alcohol. Pero de todas maneras, lo dejó refugiarse en uno de los galpones abandonados. En esos lejanos años aún no estaba el metro La Paz, pero la que siempre ha estado es la vieja y olvidada caseta del tren. A la fecha, de noche es un lugar tenebroso, aunque Nachito prefería 1000 veces caminar esos kilómetros a quedarse en el tiradero con esa cosa. Pero lamentablemente, al ser su única manera de sacar algo de dinero, no le quedaba de otra que aguantarse el miedo e ir a pepenar la basura. Trataba de retirarse mucho antes de la puesta del sol, pues contaba que casi todas las noches llegaba el hombre perro con su costal repleto de fritangas, aguardiente y cigarrillos, para ganarse la confianza de los pobres pepenadores, que ni siquiera se imaginaban el peligro que realmente estaban corriendo en compañía de esa criatura. Así que decidido, pasaba sus noches lejos de ese maldito lugar. Pero eso no es todo.
Cuenta que en ciertas ocasiones cuando se le hacía de noche, comenzó a notar que faltaba gente y no solo eso, con el paso de los meses, ya no era solo ese hombre perro quien estaba entre sus amigos, sino que ahora cada mes llegaban 3 más con él. Desafortunadamente las mujeres y los niños comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los teporochos no notaron al principio la falta de personas, pero un día, una joven que vivía en ese basurero llegó a preguntar precisamente si no habían visto a sus hijos. Cuando el hombre perro la abrazó, le susurró algo al oído, y la muchacha se fue con ellos y jamás se le volvió a ver ni a ella ni a sus hijos. Nachito deambulaba errático y ensimismado por el pueblo, solamente susurrando palabras sin sentido hasta esa tarde que lo encontré. Y no fue hasta que la esposa embarazada de un tendero desapareció de la colonia, fue que la gente empezó a poner atención a las extrañas murmuraciones de Nachito. De esta manera se dieron cuenta que mucha gente había desaparecido del basurero, donde solían haber 100 personas o más y ahora estaba casi en el abandono. Eso prendió las alertas de los habitantes de la colonia de abajo, provocando que los comuneros hicieran una junta en la que el tema principal era la desaparición de esas personas. Y no solo eso, ahora también la gente del pueblo empezaba a desaparecer, así como animales de corral, mascotas y bienes al por mayor. Un día, llegaron a la vieja estación del tren, se entrevistaron con el guardavías para informarse si él sabía algo. En ese momento íbamos llegando, don Nachito y yo, y escuchamos que el empleado ferrocarrilero le dijo a los ejidatarios que Nachito había visto esas bestias del infierno arribar los basureros. Le cuestionaron santo y seña de todo lo que el viejecito había presenciado, escuchado y sabido de las desapariciones. Cabe mencionar que la comunidad no era muy grande en esos años. La policía municipal era insuficiente y había rondines formados por los mismos ejidatarios. Sinceramente nunca había visto un cadáver hasta ese día. Mientras la gente regresaba al pueblo, me fui con un compadre de mi papá. En el camino encontraron un cráneo casi totalmente aplastado y un costillar que claramente era de un ser humano. Y realmente, ahora no había duda, se trataba de nahuales. Debido a ese hallazgo, fue que el comisario había ido a buscar pistas. Y por ello, el testimonio de Nachito fue vital para organizarse y acabar de una vez por todas con ese mal. Pero no contaban con que los nahuales eran astutos y no se dejarían vencer tan fácilmente. Así que debido al interés de la comida y bebida, uno de los pepenadores les dijo acerca de los planes de los pobladores al hombre perro. Por ello, cuando la cuadrilla de hombres armados subieron al cerro para hacer frente a las criaturas, estas aprovecharon para poder bajar al pueblo por el lado opuesto del cerro, ahora que la gente se encontraba vulnerable. Mi papá estaba en el ejército y casi nunca estaba en casa, así que solamente estaba mi madre, mi abuelo, mis tías y yo. Esa noche, los perros se volvieron locos y no solamente ladraban, soltaban aullidos y berridos espeluznantes y aterradores. Para colmo comenzó a llover y la luz parpadeaba amenazando con un apagón, lo que finalmente pasó. Todo quedó en silencio, solamente el aguacero y los truenos se podían escuchar, hasta que un grito cercano rompió la quietud de esa noche. La vieja Pascuala, que se dedicaba a vender conejos en los tianguis, salía despavorida de su vivienda con rumbo a la nuestra. Mi abuelo la hizo entrar rápidamente. La mujer deliraba, había visto algo que la tenía traumatizada. Finalmente mi abuelo le ofreció café con aguardiente para que se calmara. Ella dijo que unas criaturas extrañas entraron a su patio y que arrasaron con todos sus conejos. En eso estábamos, cuando Laika y Duque, los pastores alemanes de mi abuelo, comenzaron a ladrar con dirección a la barda. Intentaban tirarla,
pero mi abuelo era un albañil de los mejores. La madera estaba fuertemente sujetada por alambre. Para nuestra fortuna, la guardia vecinal escuchó el alboroto y se presentaron de inmediato, haciendo huir a 3 de ellos. Nuestro error fue asomarnos en ese momento. Dicen que la noche se hizo para descansar y Semana Santa para guardarse. Y esa noche todo se olvidó. La calle parecía romería. Sin darse cuenta, la hija de la Pascuala descuidó a los niños, cosa que aprovechó el último nahual para llevarse a una niña de 3 añitos. La mañana siguiente todo era un caos. La gente logró hacer que los 3 nahuales que huyeron se fueran del pueblo. Uno iba herido mortalmente y hallaron su cuerpo kilómetros adelante con rumbo a Chalco. Los otros 2 no iban a volver, pero faltaba uno, el cara de perro como le decía Nachito. Con el paso del tiempo, las cosas se fueron olvidando. La gente pensaba que el cara de perro no iba a volver. Pero qué equivocados estaban. Este simplemente estaba esperando la oportunidad de vengarse, pero especialmente de don Ignacio. Con el pasar de los meses, se acabó el estío y luego vino el otoño y con este la víspera de los muertos. Nachito había dejado la bebida y trabajaba con mi abuelo en la marmolería. Tenía mucho talento y a mi abuelo le encantaban sus historias. Un día, mis papás fueron a la boda de uno de sus sobrinos más queridos, así que nos dejaron a mis hermanitos y a mí en la casa, junto con mis tías que estaban muy chicas en esos tiempos, y mi abuelo platicaba con Nachito, bebiendo su café. Los perros comenzaron a ponerse en guardia y mi abuelo nos encerró, pero se podía escuchar la acalorada plática. En la calle había alguien. Mi abuelo salió y le preguntó al extraño qué era lo que quería. La voz de ese hombre era cavernosa, muy grave y aterradora. Le dijo a mi abuelo que no se metiera en lo que no le importaba si no quería salir perjudicado. «Quiero a Ignacio», dijo el misterioso sujeto. Nachito se levantó despacio, sonriendo casi carente de dientes. Miró hacia nuestra dirección y nos guiñó un ojo, como si se despidiera. «¿Me quieres? Aquí me tienes, maldito, pero deja en paz a toda esta gente. A mí no me des órdenes, maldito viejo. Vine a cobrarte la vida de mi compañero y que ahora me persiguen como un animal». Y con un calor que nadie le conocía, don Ignacio salió a la calle, blandiendo solamente un cuchillo. El cara de perro se carcajeó, diciendo que esa porquería no lo iba a detener. Ahí entendí el guiño de Nachito. El viejo era mañoso, toda su vida vivió en las calles y se las sabía de todas. «No, amigo, no pienso detenerte, solamente estaba haciendo tiempo». Cuando el viejito terminó su frase, le cayeron encima los perros, los vecinos y la gente de la guardia vecinal. Le cayeron a palos, pedradas, golpes, mordidas, machetazos. Pero a pesar de la brutal golpiza, no le quitaron la vida, hasta revelar el lugar donde habían llevado a los inocentes que se habían devorado durante tanto tiempo. Y fue precisamente Nachito, que con una punta de obsidiana que había en el taller, provocó que la bestia sangrara y comenzara a suplicar por su vida. Lograron sacarle la verdad y confesar dónde había ocultado los restos de esas personas. Una vez que se cercioraron de que el nahual había dicho la verdad, el pueblo entero era consciente de que no podían dejarlo en libertad. Por una parte, era una bendición que los medios de comunicación eran casi inexistentes en esos tiempos. Pero me hubiera gustado leer en el periódico que Nachito había sido un héroe, porque para mí, por lo menos, él y mi abuelo lo fueron. El pueblo tomó justicia por sus propias manos, así que hicieron pedazos al nahual, quien bramaba suplicando por su vida. Una vez que quedaron conformes, los habitantes del pueblo hicieron una hoguera y quemaron los restos del demoníaco nahual cara de perro. Mi abuelo murió hace casi 30 años,
pero Don Nachito no tiene mucho que falleció debido al COVID. A los 104 años de edad, aún era un viejecito muy platicador y simpático. Y bueno, fue por eso que le quise rendir un homenaje, recordando la vez que lo conocí y estuvo en medio de una aterradora historia de espantos acerca de un hombre con cara de perro que resultó ser un nahual. Mi nombre es Paola y la historia que les voy a contar sucedió en algún lugar del Estado de México, del cual por seguridad no puedo revelar la ubicación exacta. Pero con mucha seguridad puedo decirles que este caso ocurrió de verdad, pues les aconteció a dos grandes amigos que fueron mis vecinos por mucho tiempo. Para muchos de nosotros, una de las labores más nobles y admirables, así como digna de reconocimiento, es la que se refiere al rescate, rehabilitación y puesta en adopción de perros y gatos callejeros. Y justamente a ello se dedicaban Claudia y Fernando. Cuando la gente del pueblo se enteró de su labor, se animaron a apoyarlos, razón por la cual habían logrado recibir donaciones y patrocinios de varios vecinos y de algunas empresas de la localidad. Los jóvenes habían logrado recaudar varios costales de alimento para perros y gatos, así como colchonetas y camas y algunas cosas como juguetes y collares. Así que se organizaron con unos amigos para ir a dejar las cosas en el refugio y adecuar las casitas a modo de que estuvieran más cómodos. Los muchachos estaban muy entusiasmados con cooperar y quedaron por la tarde siguiente en llevar las cosas al albergue. Serían las 3 de la tarde, cuando ya tenían todas las cosas cargadas en la camioneta. El día había sido agradable, pues no estaba nublado ni había posibilidades de que lloviera. Así que no previnieron en llevar más equipo del necesario. Una vez que llegaron, Fernando se bajó de la camioneta para abrir la reja y que ésta pudiera ingresar. En ese momento, se le hizo demasiado desolado el paisaje a pesar del verdor y la vida. En cierto punto la vista se le hacía tenebrosa e intimidante, incluso le pareció ver que las milpas se movían alrededor suyo. Una vez que cerró la reja, se dispusieron a bajar los costales de alimento y el resto de insumos dentro de la casa. A decir verdad, Fernando estaba evidentemente nervioso. Sentía como si algo o alguien estuviera acechándolos y por si fuera poco, sintió que alguien le gruñía por lo bajo. Claudia notó el nerviosismo de su hermano, así que le preguntó qué lo tenía tan tenso. Fernando, aparentando despreocupación, le contestó que tenía la impresión de que algo merodeaba el refugio, pero pensó que se trataba de algún tlacuache que se alimentaba del maíz, así que el muchacho se quedó conforme y siguió con sus actividades. Al pasar un rato, y una vez que alistaron a los animalitos, la gente se dispuso a comer y a relajarse un poco. Eran alrededor de las 7 de la noche, y el cielo despejado permitía ver la impresionante luna llena. Estaban tan encantados que repentinamente el ladrido de los perros, así como sus aullidos, los sacaron de la tranquilidad. Todos se preguntarían por qué los animales estarían actuando de manera tan extraña, pues evidentemente no era común. Sin embargo, se dieron cuenta que algo estaba realmente mal, cuando los gatos que guardaban en jaulas dentro de la casa comenzaron a ponerse ariscos, gruñendo y siseando. Decidieron asomarse al patio y encendieron los reflectores, pero a simple vista no se miraba nada, así que decidieron recoger sus cosas e irse a casa. Fernando les dijo que no podían dejar solos a los animales sin saber qué los tenía tan inquietos. Así que decidieron llamar a la policía municipal para que fueran a revisar si había alguien merodeando. Al lugar arribó una patrulla con 2 elementos que gustosamente se dispusieron a revisar el perímetro.
Después de dar la vuelta completa y no descubrir nada ni a nadie, nuevamente los perros comenzaron a ponerse inquietos. Unos aullidos espantosos hicieron temblar a todos los presentes. Los reflectores empezaron a parpadear y cuando voltearon, vieron a 3 siluetas negras moviendo el poste hasta que lo hicieron caer. Uno de los policías ordenó con gritos de puro terror que sacaran a los perros de sus jaulas y que se resguardaran todos dentro de la casa. Espantados al preguntarle por qué, el oficial simplemente gritó que ya se habían metido al patio. Y todos corrieron cargando y jalando con sus correas a varios perros cada uno. Una vez que todos entraron y estuvieron a salvo, todas las luces de la propiedad se fueron. Los gatos gruñían, los perros lloriqueaban ocultándose bajo las mesas, tras los muebles o junto a los muchachos. Los oficiales hicieron señas de que se agacharan y que guardaran silencio. Todos hicieron caso y se llevaron las manos a la boca para no gritar. Algo muy pesado estaba caminando fuera de la casa. Evidentemente esas cosas habían logrado meterse al patio de la propiedad. Al ser el más joven, se pudiera haber pensado que Fernando sería quien se rompería. Pero sucedió que fue Claudia la que había comenzado a llorar y a temblar en silencio. Y no era para menos. La luz de la luna permitía ver la silueta de 3 criaturas de enormes dimensiones y cuyas aterradoras sombras se proyectaban en las paredes. A pesar de los esfuerzos por mantenerse en silencio, esas bestias tiraban y rompían cosas afuera, lo que provocaba que todos estuvieran temblando y llorando de puro terror. Para ese momento, nadie tenía el valor de mirar lo que estaba ocurriendo, pero fue Fernando quien sorprendió a todos, cuando por la entrada de los perros sacó un poco el cuerpo y miró más de cerca a las misteriosas criaturas. Al verlas tan de cerca, entró tan rápido que se golpeó fuertemente la cabeza, cosa que hizo que las bestias volteasen rápidamente hacia esa puerta, para luego comenzar a husmear, olfateando y gruñendo fuertemente. Todos estuvieron a punto de gritar, cuando una de las bestias metió su largo y peludo brazo mostrando sus aterradoras garras. Eran tan afiladas, a tal grado que dejaron profundos surcos en el piso de duela, tratando de alcanzar a alguien para llevárselo. Afortunadamente la puerta era de metal, sólida y pesada, eso hizo que las bestias no pudieran tirarla. Mientras pasaba el tiempo, los chicos esperaban que esas cosas aburrieran y se fueran. Sin embargo, las cosas no hacían más que empeorar. Comenzaron a tratar de entrar a la casa con más insistencia, pero al parecer las criaturas tenían demasiada fuerza, pues cada golpe que le daban a las paredes hacía que toda la casa se estremeciera. Por obvias razones, los policías no podían abrir fuego dentro de la casa, pues una bala perdida podía herir a uno de los muchachos o a los animales. Y bueno, así que se pusieron a pensar hasta que se les ocurrió una brillante idea. Los chicos comenzaron a gritar y a hacer ruido por la puerta principal, mientras los oficiales saldrían por otra puerta para sorprenderlos. Las criaturas cayeron en la trampa, pues mientras se dirigían a donde se escuchaban los ruidos, los oficiales pidieron gritando a los chicos que se agacharan, mientras abrían fuego a discreción sobre las bestias. Al parecer los tiros dieron en el blanco, cosa que hizo que las criaturas huyeran rápidamente saltando por encima de la malla ciclónica. Eran casi las 4 de la mañana cuando las cosas se calmaron un poco. Los perros y gatos ya dormían, aunque los chicos y los oficiales permanecían en silencio. Todos tenían la misma pregunta. ¿Qué demonios eran esas bestias? Ni bien estaban pensando en ello, cuando nuevamente los animales comenzaron a aullar, cosa que hizo que todos corrieran a resguardarse nuevamente en la casa y de esta manera perder la oportunidad de pedir refuerzos por radio.
Quisieron hacer la misma maniobra de engañar a las criaturas, pero esta vez el plan no iba a resultar. Otra idea era llegar hasta la patrulla para pedir ayuda, pero al parecer las bestias se adelantaron, pues 2 de ellas prácticamente aplastaron la unidad de policía. Las horas pasaron y las bestias seguían ahí, y no fue sino hasta que los sonidos de sirena de varias patrullas lograron hacer que las criaturas huyeran. Afortunadamente para los chicos, los refuerzos policiales decidieron acudir al lugar una vez que la unidad que llegó primero nunca se reportó de vuelta. También ayudó bastante el hecho que los vecinos de la finca reportaron varios disparos y sonidos extraños en la propiedad del refugio. Cuando finalmente se animaron a salir, entre sollozos y ataques de nervios, los policías levantaron las declaraciones pertinentes de lo sucedido en esa noche. De igual forma, les hicieron firmar una carta bajo juramento de que lo que estaban declarando era verdad. Realmente todo era muy confuso. Los superiores decían que quizás pudo tratarse de un caso de histeria colectiva, pues no era común, ni tampoco posible que 7 personas de diferentes edades y que no tenían nada en común pudieran estar de acuerdo y dar exactamente la misma declaración y sin cometer un solo error al narrar lo sucedido. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero era evidente que algo había sucedido en esa noche, pues los peritajes no pudieron explicar las enormes marcas de garras en los muros, puertas y pisos de la casa. Tampoco pudieron explicar de qué forma y cómo es que alguien pudo aplastar una camioneta de 1,5 toneladas como si fuera una lata vieja. De igual forma, cómo las criaturas recibieron más de 50 tiros de 9 milímetros a quemarropa sin sufrir daños. La sangre que encontraron en la parte de afuera de la casa arrojaron un resultado totalmente desconocido, pues las pruebas de ADN no pudieron definir qué tipo de animales eran los que merodeaban a los muchachos. El resultado también salió como no identificado. Debido a lo inexplicable de lo sucedido y que todo apuntaba a un evento sobrenatural, tanto los oficiales como los jóvenes fueron obligados a declarar que el ataque fue perpetrado por algún animal salvaje en la región. Y bueno, con mucho pesar no les quedó de otra. Los muchachos decidieron mudarse de estado y llevarse su refugio animal a otro sitio, uno cerca de la zona urbana, donde siempre hay vigilancia y donde muchas personas frecuentan esas calles. Estoy consciente que al igual que yo en su momento, se preguntarán qué eran esas criaturas y es por eso que les comparto más datos. A dichas de Fernando, quien los pudo ver prácticamente de frente, esas criaturas tenían aspecto animal, pero caminaban tanto en 2 como en 4 patas. Contaban con cierta inteligencia y mucha malicia, cosas propias de los seres humanos. Sinceramente yo les creo, especialmente a Fer, quien aún temblaba de miedo solamente de acordarse de aquella noche, en la que fueron acechados por algo que evidentemente eran hombres lobo o nahuales. Hola, ¿qué tal querida comunidad? El día de hoy les traigo el relato de Javier, lo cual nos dice: lo que voy a contarles quizás no me lo crean, es posible que piensen que se trata de una mentira o quizás una forma de llamar la atención. Pero fue muy real y pasó no hace mucho tiempo, aquí en algún lugar cercano a Texcoco, Estado de México. Y bueno, cada quien forme su propio juicio, yo solamente quiero dar a conocer los hechos. Lo más extraño de todo esto es que todas las personas involucradas prefirieron callar por no pasar por locos o por miedo a que los corrieran del trabajo. Pero como les dije anteriormente, ustedes mismos saquen sus propias teorías y conclusiones.
Hace algún tiempo dejé la escuela una temporada debido a que pasamos por una mala racha económica. Así que decidí sacrificar un año escolar y me dediqué a buscar un empleo para poder ayudar a mis padres. Una tarde, allá por octubre del 2019, deambulaba solo y triste por la acera de la carretera México-Texcoco, buscando desesperadamente algún letrero solicitando empleados. Ya cansado, hambriento, aburrido y después de mucho caminar, finalmente encontré un letrero donde me aceptaron. Comencé a trabajar en un Oxxo y a pesar de lo que todos creen, sinceramente es un buen ambiente laboral. Tanto los compañeros como los clientes siempre han sido amables, por lo menos en mi caso así lo fue. Además, con mis compañeros hacíamos un buen equipo y organizábamos muy bien nuestra tienda. Incluso teníamos un par de perros callejeros que iban a visitarnos algunas veces, y saben, eso creo que fue lo que nos salvó la vida en esta ocasión. En vísperas de Halloween y Día de Muertos, adornábamos la tienda para celebrar la fiesta de temporada, a modo que se viera agradable y cosas que los chicos y chicas hacen cuando trabajan en armonía. A decir verdad, no quiero quemar la cadena ni la tienda, es por ello que no revelaré el sitio exacto donde se ubica, salvo el acontecimiento que voy a decirles. Nos tocaba organizarnos para las festividades de octubre. Ya saben, adornos de calaveritas, telarañas, calabazas, murciélagos de papel y esas cosas. Y bueno, para llamar más la atención de los clientes, colgábamos adornos, pegatinas, guirnaldas, fantasmitas. Y estábamos en eso cuando llegaron nuestros amiguitos perrunos a pedir comida y agua. 2 de nosotros atendimos a los perritos, mientras el resto del equipo se encargaba de terminar la decoración del local. En ese mismo rato, entró un ancianito muy simpático a pedirnos algunas monedas para comer. Y como era costumbre, nos conmovió su situación, así que mejor le servimos algo de comida y un buen vaso de café para que entrara en calor. El ancianito agradeció mucho y se ofreció a ayudarnos a limpiar, lo que naturalmente no le aceptamos. Le dimos algunas cosas más para el camino y se despidió muy agradecido. Pero saben, me sacó mucho de onda que de repente se quedó paralizado, temblaba visiblemente nervioso. Al principio pensé que se debía al frío de la noche, pero noté que el señor se quedaba mirando fijamente hacia la acera de enfrente, específicamente donde termina el pastizal. Miraba con mucha insistencia y quizás, ¿por qué no decirlo?, con mucho miedo. Cuando volví la vista donde el ancianito estaba viendo, miré del otro lado de la calle. Allí no hay ningún negocio o construcción, salvo el puente vehicular y sus enormes columnas, además de ese gran pastizal que les comento. Agudicé la vista, y cuando pude ver lo que estaba mirando el anciano, con el codo llamé la atención de mi compañera, y ambos vimos a un hombre bastante alto, muy raro, sus ojos eran realmente intimidantes. De inicio pensamos que se trataba de otro indigente, pero este se comportaba de una manera muy extraña. La realidad es que daba mucho miedo verlo. Yo soy bastante alto y robusto para mi edad, pero esa persona nos intimidaba simplemente con mirarnos. Se quedaba viendo en nuestra dirección, simplemente allí parado, sin hacer nada, pero podíamos sentir su penetrante y pesada mirada. Mis compañeros al verlo dijeron que se veía muy raro también, pero no queríamos juzgar, así que seguimos con lo nuestro. Y fue de esta manera, cuando vimos al anciano alejarse apresuradamente rumbo a la zona más habitada. No nos dimos cuenta en qué momento ese misterioso sujeto cruzó la calle. Todos volteamos cuando los perritos empezaron a ladrar y gruñir muy agresivamente. Ellos jamás se habían comportado así.
Eso fue lo que nos puso aún más nerviosos. Sería algo así como a las 9 de la noche cuando ese hombre entró a la tienda. Nos barrió con la mirada al pasar entre nosotros. Cuando llegó al pasillo de alimentos, comenzó a abalanzarse contra todos los comestibles, agarrando con ambas manos y devorando todo cuanto estaba a su paso. Los perros se le aventaban, pero no se animaban a atacarlo. Era como si ellos presintieran que era peligroso. Simplemente trataban de protegernos, cosa que entendimos e hizo que no nos acercáramos a él. Para fortuna nuestra, ya que algo en la actitud de los canes nos decía que no solo era peligroso, sino que solamente éramos 5 adolescentes solos y no había ni un alma en la calle. Todo era muy raro y perturbador, hasta que finalmente uno de los perritos se decidió acercarse al tipo. Este se volvió hacia el animalito y mostrando una dentadura propia de un animal salvaje, emitió una especie de rugido grueso y prolongado, lo que hizo que todos los perros salieran huyendo a toda velocidad. En ese momento hicimos que una de nuestras compañeras intentara salirse discretamente a la calle, mientras nosotros la cubríamos. Le dijimos que corriera lo más que pudiera y llamara a la policía. Sinceramente no quisimos acercarnos al sujeto, pero su cara estaba cambiando. Ahora su frente estaba llena de arrugas, sus pómulos estaban sobresaltados, sus ojos se tornaron amarillo brillante como los ojos de los felinos, y sus colmillos podían verse amenazadores, grandes y filosos. Hasta ese momento aún pensábamos que estaba como drogado o enojado, o quizás tendría alguna enfermedad mental o algo parecido, pues nos gruñía ferozmente. Sinceramente desconozco si las drogas hacen eso, o si algún padecimiento psiquiátrico es capaz de manifestar esos síntomas. Pero se comportaba como lo hace un animal rabioso, y además se veía bastante fuerte. Y nosotros éramos solamente un grupito de adolescentes asustados a morir, indefensos y sin absolutamente nada con qué defendernos. En un arranque de imprudencia e insensatez, traté de hablar con él para tratar de tranquilizarlo, pero este se levantó y aventó la nevera contra el muro de un manotazo, como si ésta no pesara nada. Eso hizo que nos quedáramos paralizados de miedo. El tipo estaba muy agresivo y en cualquier momento podría intentar atacarnos. Para nuestra buena suerte, los oficiales llegaron acompañados de nuestra compañera. Ellos, de manera muy calmada, invitaron al tipo a salirse cortésmente varias veces, intentando suavizar la situación y que se entregara pacíficamente. Pero él no les hacía el menor caso, seguía devorando chucherías como si nada. Cuando entraron, uno de los oficiales le tomó por el brazo, lo que hizo que ese hombre le gruñera, volteara y aventara con suma facilidad al pobre policía. Esto hizo que los demás agentes entraran ya enfurecidos, forcejearon violentamente contra el vagabundo tratando de someterlo. Entre 6 policías no podían dominarlo, pero cuando finalmente lograron quitarle el abrigo, todos nos quedamos estupefactos, incluyendo a los agentes del orden. No se trataba de un hombre, ni siquiera era una persona. La capucha de su abrigo no permitía mirarle bien el rostro, pero esa cosa no era un ser humano. Era una especie de bestia. Un animal muy extraño, o al menos eso creímos. No era ni parecía ser posible, pero allí estaba esa corpulenta forma bestial. No parecía tener rasgos totalmente caninos, era algo más parecido a como luce un coyote o lobo, pero su piel pareciera estar llena de sarna o roña. No tenía pelo, más que de su cabeza a su lomo y en la cola, la cual era muy larga. Sus patas con garras y largas garras también en sus manos, sus orejas grotescas y puntiagudas y un olor muy rancio como a cebo y animal muerto.
Cuando quisieron agarrarlo nuevamente, este se lanzó contra los policías, quienes ahora luchaban porque ese monstruoso ser no les llegara a morder o a herir. Tenía a uno de los policías contra el suelo, mientras este trataba de que no lo mordiera, usando su cachiporra tratando de que sus fauces no lo alcanzaran. Entretanto, otros 3 lo golpeaban para que soltara a su compañero. No podían dispararle directamente, pues alguien podía salir herido. Pero uno de los agentes hizo un par de disparos al aire, lo que espantó a la bestia, quien salió corriendo de la tienda. Ahora, esa criatura andaba suelta y aterrorizando no solo a los presentes, sino a muchas de las personas que pudieron verlo mientras escapaba. Rápidamente los policías se subieron a sus patrullas y le persiguieron, pero a pesar de que los oficiales lo siguieron muy de cerca por varias cuadras, no pudieron alcanzarlo. Los oficiales regresaron desanimados y desconcertados, y después de asegurarse de que estábamos bien y cerrar la tienda, llamaron a nuestro jefe y a nuestros padres. La tienda permanecía cerrada, entre tanto nos interrogaban. Los paramédicos nos tuvieron que atender y estabilizar por una severa crisis nerviosa, tanto a nosotros, así como a algunas personas que se toparon con la criatura. Los vecinos más cercanos estaban a algunos 100 metros de distancia, por lo que muy pocos o casi nadie sabía lo que había sucedido. Y bueno, finalmente nos llevaron a nuestras casas, y después de ese día, muchos fueron las teorías acerca de lo que era en realidad ese monstruoso ser. Algunos dicen que quizás era un skinwalker, otros que se trataba tal vez de un hombre lobo, pero yo en lo personal pienso que era un nahual. La verdad, no sé si alguna vez vaya a regresar ese monstruo a esta tienda, o si acaso es que ronda o merodea por esta comunidad. Sinceramente, después de eso que pasó, yo no llego ni me voy solo de la tienda, prefiero estar acompañado siempre. Y difícilmente salga de noche en mis días libres. Me aterra imaginar que esa cosa siga allá afuera y esté acechando entre los matorrales en busca de alimentarse. Y aunque me cueste más trabajo, prefiero dar más vueltas para llegar al Oxxo. Ni siquiera de día me acerco a ese puente, y llámenme cobarde si quieren, pero ese indigente que se convirtió ante nuestros ojos en aquella bestia terrorífica me dejó traumatizado por mucho tiempo. Y deseo nunca volver a ver nada igual otra vez. Vivimos en la Ciudad de México desde que nacimos, pero nuestra familia es originaria de una comunidad rural en Valles Centrales, Oaxaca. Esta historia es de un hecho con tintes románticos, pero a la vez muy aterrador. Todo inició cuando invitaron a mi familia a Santiago Matatlán para un evento en honor del santo patrono Santiago Apóstol. Ese pueblo es muy famoso para su mezcal. Mis abuelos tenían un pequeño negocio de frutas, verduras y golosinas que transportaban en un camión escolar viejo que mi abuelo compró. Ese día que llegamos jugamos casi toda la tarde, pues mis tíos eran casi de la misma edad que nosotros, entrados en la adolescencia. Después de jugar por mucho tiempo, terminamos cansados y nos fuimos a bañar. Mi tía Lupe y sus 2 hermanos estaban solos en casa, así que les tocaba cuidar que los animales estuvieran bien encerrados en sus corrales, y el camioncito bien cerrado para que no se metiera un mapache a robarse los dulces o las papas fritas. Mientras mis abuelos y nosotros nos dispusimos a ir al evento por la noche para asistir a la casa de reunión parroquial. Les recuerdo que es una zona rural, ya allá por los años 80, y como muchas personas de los poblados de ese entonces, no tenían electricidad. Se acostumbra que la gente de campo cuando empieza a oscurecer, comienzan a acostarse, así que después de sus labores, mi tía y mis tíos fueron a prepararse para ir a la cama. Pero mi tío Cosme tenía otros planes. Como todo adolescente, él quería sentirse todo un hombre, así que se escabulló fuera de la casa cuando sus hermanos se fueron a acostar. Llegó hasta el convite donde, vestido con ropas nuevas de paisano, pensaba conquistar a una muchacha como diera lugar.
Aunque tenía bastante suerte y no era feo, las chicas le veían demasiado joven para tomarlo en serio. Para su mala suerte, encontró sin querer a mis abuelos que en vez de enojarse, aceptaron que se quedara. Además estaría con nosotros, sus sobrinos que éramos de la misma edad para que nos hiciéramos compañía. Recuerdo que mi tío Cosme repentinamente se sonrojó y miraba insistentemente hacia una esquina de la casa, pero por la parte de afuera. Una jovencita muy bonita como de nuestra edad, unos 15 o 16 años, le hacía señas para que fuera. Su pelo era dorado y sus ojos verdes muy bonitos. Animamos a Cosme para que la sacara a bailar, pero la joven le dijo que no podía porque no la habían invitado. Cosa rara porque se supone que toda la gente de Valles podía entrar a la fiesta. El caso es que la muchacha le pidió algo de comer. Él le llevó un plato. Y vimos cómo la chica le tomaba coqueta ambas manos y le susurraba al oído. Pero de repente Cosme regresó pálido, casi llorando y temblando donde nosotros estábamos. Decía que la chica le había dicho que le gustaba mucho y que quería que se fuera con ella, pero que al darle la comida, ésta se devoró el plato y al momento de preguntarle si quería más, volteó sin querer hacia abajo y ella no tenía pies, sino unas horribles patas de perro con afiladas garras, además de un rabo y olía como animal muerto. Lógicamente todos nos empezamos a reír, aunque el buen tío se veía bastante perturbado. Mi abuela se había dado cuenta, pero aunque dudaba debido a lo descarriado que era mi tío, algo le decía que en verdad estaba asustado. Esa noche volvimos a pie a la casa de mis abuelos. Ellos encendieron las lámparas de petróleo para alumbrarnos el camino, y la verdad tuvimos temor porque oíamos aullidos a lo lejos. Mi abuelo, quizás para tranquilizarnos, nos decía que eran los coyotes. Cosme, aterrado, le dijo a mi madre: «Coyotes mis narices, esto es otra cosa». Así estuvimos caminando como 2 horas. En cuanto llegamos, nos pusimos a cenar y despertaron a los tíos para que hicieran lo mismo. Mi tía Lupe estaba como distraída, o más bien, atenta a algo que solo ella podía oír. Mi mamá, que es la hermana mayor, le preguntaba que qué pasaba. Ella dijo que se oían ruidos, como si alguien anduviera esculcando las cosas del patio. Además que vio sombras que se movían alrededor de la parte exterior de la casa. Mi papá era militar en ese entonces. Era teniente de caballería destacado en el DF, por lo que podía traer siempre su arma de cargo. Mi padre, siendo muy valiente, fue a mirar por la ventana del frente muy despacio, cuidando de no ser descubierto. Él es chilango y conocía muy poco de las leyendas, aunque sabía que en Xochimilco pasaban cosas extrañas. Antes la ciudad no estaba tan conectada como ahora. El caso es que dijo: «Ah, chinga», con un tono entre incredulidad y sorpresa. Se volvió hacia los que estábamos en la mesa a la tenue luz de las velas, y en voz baja nos dijo que vio una figura femenina de estatura mediana, de la complexión de una chamaca. Ella estaba husmeando, como olfateando por el camión. Mi abuela le dijo que eso era bastante fuera de lo común, porque la vecina más cercana estaba a casi 3 kilómetros de distancia. Y era una anciana viuda, no tenía hijos y menos hijas. Para colmo, quien había arreglado la puerta del camión había sido Cosme. Esa cosa estaba tras su olor. Lo que sea que fuera tenía una fuerza descomunal, pues solamente con sus manos abrió el grueso candado que aseguraba la puerta del camión y la arrancó de su lugar. Comenzó a manosear y revolver las cosas personales que mi familia había dejado en el vehículo. Se oía mucho ruido, y el camión se movía como si estuviera lleno de gente que balanceaba el pesado armatoste de un lado a otro como meciéndose. Mi abuelo le preguntó a mi papá qué era lo que había visto, y éste respondió nuevamente: «Una jovencita delgada y de mediana estatura, pero sus pies eran muy raros y creía que estaba enferma porque tiene las rodillas al revés». Mi tía Lupe y mis tíos tragaron saliva y mi abuelo frunció el ceño molesto y asustado por la visión que le describía a mi papá. Sabía que deberían tomar acción. Mi abuelo sacó un arma y le pidió a mi papá que hiciera lo propio y le siguiera. Nadie de nosotros quería quedarse en la casa pensando que esa criatura se metería y nos haría algo. Aunque no nos habían dicho de qué se trataba, todos sabían lo que era. Esperaron un poco y la esbelta y bestial figura salió del camión aún masticando papas o algo así.
Todos nos quedamos tiesos de miedo al ver que la chica bestia comenzó a olfatear el aire, volteando de inmediato hacia la casa. Era la chica del baile, cabello dorado y ojos verdes esmeralda que ahora refulgían con la luz de la luna llena, mientras sonreía mostrando sus afilados y blancos dientes. Era una nahual. Mi padre y mi abuelo abrieron de par en par la puerta y apuntaron sus armas a la oscura figura. La chica nahual se volvió y empezó a caminar hacia ellos, totalmente indiferente por las armas. Mi abuelo jaló el gatillo, pero no pasó nada. La esbelta y juvenil figura de la chica salvaje se acercaba gruñendo amenazante a ellos. Y nosotros comenzamos a oler algo, así como si hubiera un cadáver en descomposición cerca. Cosme tenía razón. Era ella, la chica del baile, no había duda. A pesar de estar lejos de nosotros, el aroma era tan fuerte que hizo que mi padre y mi abuelo se llevaran una mano a la nariz y la boca. Le gritaban para llamar su atención, pues no quitaba los ojos de Cosme, quien parecía hipnotizado. Mi papá le tiró otras 3 veces, pero nuevamente sin suerte, y la figura que se acercaba más y más a mi tío Cosme se lo quería llevar. Supongo que le gustó o algo así. Afuera, en el camino que trae a la casa de mis abuelos, se vieron un par de faros que fueron llegando hasta la casa. Venían de la carretera. Eran personas de la fiesta que notaron el acoso de la chica y se imaginaron que nos seguiría hasta la casa. La joven nahuala miró hacia las luces y rugió furiosa. Comenzó a alejarse sin quitar la vista de mi tío y, escondida detrás de un árbol cerca de la casa, desapareció. Mi abuelo corrió hacia el camión con la pistola. Las gentes bajaron del coche y mi tío señaló el árbol. La chica estaba asomando su cabeza para observar lo que estábamos haciendo. Mi abuelo corrió a la casa y de allí a la cocina, donde tomó un puño de cenizas y lo frotó sobre la pistola. Después colocó una bala también cubierta de ceniza en la recámara. Salió al porche y disparó hacia el árbol. La joven nahuala no esperaba que el arma de fuego esta vez sí le hiciera daño. El disparo le causó una herida leve en el hombro e hizo eco en la sierra. La nahuala comenzó a correr. Todos estábamos aterrorizados. No era como las películas de hombres lobos llenos de pelos y músculos. Era una muchachita delicada. Lo único diferente eran sus rasgos de animal, en especial esos extraños pies al revés y su olor a carne podrida. Fuera de eso, podía pasar por una chica de 16 años. A pesar de los regaños de mi abuela y mi madre, los hombres salieron a corretear a la criatura. No había muchas carreteras o caminos por aquellos días, así que era complicado darle cacería. Mi abuelo, siendo una persona bastante comprensiva, quizás sintió pena por esa nahual adolescente, y es por ello que él no tenía intenciones de matar a la chica, solamente la asustaba para que se fuera lejos. Dice mi papá que al momento de que vio el arma de mi abuelo y ese disparó una bala preparada nuevamente, ella tomó la pose cuadrúpeda y salió corriendo a una velocidad de vértigo, tan rápido que nunca pudieron alcanzarla. Parecía un galgo, decía mi padre. Mi abuelo finalmente nos contó que esa muchacha era la hija de una supuesta bruja de la región. Ella no hace daño, solamente es curiosa, pero es demasiado confiada. Ahora que sabe que los humanos pueden dañarla, será más cuidadosa, pues sabe que puede salir herida. En Valles abundan aún las historias de brujas y nahuales. Han pasado 40 años de ese hecho. Ahora soy una bisabuela que cuida de vez en cuando a sus nietos y bisnietos cuando nos vienen a visitar. Y siempre les cuento acerca de la nahuala de Valles. Nadie sabe qué pasó con ella realmente, pero al parecer siempre sí pudo convencer a Cosme de irse con ella. Pues el tío salía solo por las noches y regresaba hasta bien entrada la mañana, lleno de marcas de dientes y rasguños, pero sin daños graves. Además de verse como ido y siempre sonriendo a la nada, hasta que finalmente un día ya no regresó. La gente es curiosa, a pesar de los años ellos no envejecen. Algunos dicen que pueden ver a una joven pareja frecuentar las cercanías de la parroquia del apóstol Santiago en Matatlán, como el día que se conocieron. Bailan un rato, ven la fiesta pero nunca entran. Pero hay quienes en las madrugadas han visto a 2 enormes perros negros caminar juntos de regreso a la sierra de Valles Centrales. Esta es mi historia. Gracias por haberla aceptado. Bendiciones.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querida comunidad 3AM. Mi nombre es Fausto y a continuación les contaré mi historia. Créanme o no, pero esto fue lo que me ocurrió al poco tiempo de haber comenzado mi carrera al servicio de la seguridad y la paz pública. Pues yo pertenezco a la Policía Federal en la División de Seguridad Regional, o mejor conocidos como Federal de Caminos. Hace un par de meses me comisionaron al estado de Tamaulipas, en la zona que va de San Fernando a Reynosa para cuidar la vía de comunicación carretera. Por lo que sabemos, hoy en día la delincuencia en esa entidad del país es muy fuerte. Aún así, no tuve miedo de mi comisión, pues desde antes de entrar al destacamento, sabemos que debemos tener los nervios de acero para enfrentar a los delincuentes y estar conscientes que en cualquier momento podemos perder la vida por un accidente o enfrentamiento armado. Bien recuerdo que era domingo a las 8:50 de la noche. Yo me preparaba para iniciar mi turno, y ese día en particular, mi zona a patrullar estaba más oscura que las demás. Una nube gris había cubierto la luna, y la zona era un lugar en completa penumbras. Ya desde allí sentí que mi jornada empezaría mal. Quizás a más de uno de ustedes les ha ocurrido que simplemente al iniciar su día o sus labores, tienen un mal presentimiento o se vuelven conscientes de que algo va a ocurrir. Aquel día había sido un día de esos para mí. Todo inició en el momento cuando mi compañero me entregó la patrulla y me subí a ella. Desde el momento de estar adentro, sentí un escalofrío o algo así como un mal presentimiento que recorrió mi cuerpo a una velocidad impresionante. Y por esa sensación cargué mi rifle y llené de balas mi cartucho, pues pensé que esa noche tendría un enfrentamiento con la delincuencia. Al comenzar a salir a carretera me relajé un poco, pero no bajaba la calma por completo, pues esa carretera es muy solitaria y oscura. Haciendo mi patrullaje recorrí un par de kilómetros a la altura de la zona, mejor conocida como Periquitos. Y fue justo en este lugar, cuando escuché un fuerte estruendo entre las hierbas secas que se encuentran a las orillas de la carretera. Parecía como si un coche se hubiese salido del camino y se hubiera volcado, debido al grotesco sonido. Enseguida revisé mi retrovisor y no vi nada, por lo que seguí avanzando lentamente. Hasta que un poco más adelante me di vuelta y volví a pasar por el mismo lugar donde había escuchado aquel fuerte estruendo. Una vez allí, bajé de mi unidad, encendí las luces de la torreta y me dirigí a la orilla de la carretera con mi lámpara y mi pistola cargada. Pues aquel estruendo no me dejó tranquilo, ya que se escuchó tan fuerte y me llenó de inquietud saber qué podría estar pasando. Pensé en pedir refuerzos, pues creí que podría tratarse de una emboscada por parte de la delincuencia, pero no lo hice, pues de antemano sabía que de ser una emboscada, los criminales ya me hubieran disparado una gran cantidad de balas, por lo que abandoné esa opción. Al bajar a la parte de tierra donde ya no hay asfalto, pude ver que no había nada en el suelo. Apunté con mi lámpara para todos lados, y solo podía apreciar una carretera oscura, solitaria, y unas cuantas luces a muchos kilómetros lejos de mí. Al no ver nada sentí cierto alivio, pues como les había comentado, ese día sentía una vibra muy mala rondando por allí, y escuchar un estruendo de esa magnitud para luego no ver nada, no había sido un buen augurio. Después lo primero que pensé es que necesitaba llegar a mi patrulla para recargar de humo mis plumones. Pero al voltear al otro lado de la vía, vi algo que me heló la sangre. Una criatura estaba de pie a un lado de mi patrulla. Sin pensarlo mucho, rápidamente lo alumbré con mi lámpara, y es allí cuando sentí que la presión se me bajó, puesto que aunque hasta el día de hoy muchos no me creen, lo que vi fue un macabro ser de aspecto canino, con aproximadamente 2 metros de altura, que respiraba de forma agitada, pero su respirar sonaba más como unos imponentes rugidos, lo que me causó el susto de mi vida. Aquel ser solo se quedó pasmado, mirándome con sus ojos que brillaban de un rojo muy intenso, cada vez que la luz de la torreta alcanzaba a iluminarle el rostro. Sus dientes eran deformes y bastante puntiagudos. La frente la tenía bastante arrugada, como si se tratara de un perro muy viejo, y sobre la cajuela pude ver unas largas uñas negras como puntas de navaja, y en verdad fue algo terrorífico de ver. Con el corazón a punto de salirme del pecho, retrocedí unos pasos, y lo primero que pensé fue en disparar, así que desenfundé mi escuadra, pero al momento de apuntar me quedé paralizado de terror,
cuando ese ser se puso de pie y brincó hacia la parte baja del camino asfáltico. Allá comprendí que aquel enorme ser era mucho más grande de lo que pensé, pues él estaba en cuclillas mirándome cuando le calculé los 2 metros. Precedido de ese brinco, se escuchó como el ser al caer realizó un ruido muy aparatoso como el ruido que escuché por primera vez, similar a un auto volcándose. Realmente se escuchó la caída con mucho peso e hizo una nube de polvo. Ahí fue cuando dije que esa cosa fue la que hizo que me detuviera. De repente un sonido me hizo saltar de mi posición. Afortunadamente para mí, era la radio que sonaba desde mi patrulla, reuniendo todos los elementos que se encuentren cerca de un cierto perímetro. Rápidamente me desplacé hacia donde se nos pedía apoyo. Los compañeros que fuimos no sabíamos nada de lo que se trataba, pero nos habían hecho desplazarnos en un camino de terracería, y justo en un claro, estaban tirados los cuerpos como de 6 personas completamente despedazadas. Los cuerpos mutilados mostraban signos de mordidas y rasguños realizados por un animal bastante grande. Lo primero que se me vino a la mente fue aquella bestia que había mirado a unos kilómetros de aquel sitio. Todas las personas allá presentes coincidieron a que se debió a un ajuste de cuentas entre narcos. Encontrar cuerpos de esa forma por esos lares era tema común, pero los signos de violencia que presentaban no se asemejaban a ningún otro asesinato de ese tipo visto con anterioridad. Mi comandante, que se encontraba en aquel sitio, sabiendo que era nuevo en esto y viéndome un tanto nervioso, me preguntó: ¿Qué pasa? Descuida, todo estará bien. Te puedo asegurar que no es la primera vez que mirarás un caso como este. Yo no pude responderle del miedo que tenía. Entré en una crisis nerviosa y a pesar de que moría de ganas de contarle lo que había pasado, no me animé. Nadie iba a creerme. En cuanto regresé un poco en sí, un compañero de corporación me dijo: ¿Qué le hiciste a la patrulla? Le respondí: ¿Qué tiene? Me comentó que la patrulla estaba arañada, como si le hubieran dado un fuerte raspón con cuchillos, pues la lámina estaba atravesada como si lo hubieran cortado con una sierra, y le dije que a lo mejor algunos vándalos me lo habían hecho en algún descuido. No le he contado a nadie de mis compañeros de corporación lo que me pasó, porque ya sé que se burlarían de mí y no me creerían en lo absoluto. Pero me animé a contarlo para ustedes, teniendo en cuenta que muchas más personas que miran este canal han tenido encuentros similares al mío. Hola, ¿qué tal comunidad 3AM, amantes del terror? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente y muy bonito fin de semana. En esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Ángel Manuel Jardón Mercado. Muchas gracias por escucharnos.